¿Por qué Dios permite que al ser humano le sucedan cosas injustas? El porqué de las cosas que Dios hace, que muchas veces nosotros no comprendemos. Y realmente desde que nosotros estemos en este mundo, no vamos a comprender al 100% por qué el ser humano sufre a veces injustamente. Pero la experiencia del ser humano, la experiencia de lo que podemos leer en la Biblia, nos puede ayudar a entender algo. Y debemos saber que el problema no es el dolor del ser humano, tampoco la muerte, porque hay muchas personas que han entregado sus vidas orgullosamente. Un ejemplo de eso son los soldados que han entregado sus vidas con orgullo hacia una patria. El problema es cuando no le encontramos sentido a las cosas que nos suceden. Entonces, al no entender el sufrimiento injusto del ser humano, debemos entender que el Señor Jesucristo está con nosotros aunque no lo sintamos. Un ejemplo de ello es el camino a Emaús. Recordemos cuando iban estos discípulos con depresión, con estrés, con ansiedad, quejándose de por qué el Señor Jesús había muerto injustamente, por qué lo habían asesinado en contra de la misma ley, pero no se habían dado cuenta que al lado estaban andando con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está contigo aunque tú no lo sientas. Además de esto, debemos entender que en el plan de Dios no existe lo urgente como nosotros estamos acostumbrados hoy. Dios sabe en qué momento responder nuestras oraciones. Y en muchas ocasiones el ser humano se ha dado cuenta que Dios no responde las oraciones es por nuestro propio bienestar. Posiblemente más adelante te va a mostrar por qué no te respondió esa oración y que en el momento fue muy doloroso. Pero Él tiene un propósito al no responder tu oración. Pero también debemos saber que la ley de la adversidad nos prepara para ser mejores personas. El dolor, el sufrimiento nos capacita, quita lo negativo de nosotros, nos ayuda a crecer como personas. Es por eso que muchos apóstoles señalaron que nos alegráramos cuando viniera la tribulación, porque ésta produce buenas características en cada uno de nosotros, mientras que la quietud lo único que hace es que el ser humano se relaje espiritualmente, se relaje como persona y muchas veces termine siendo peor que cuando enfrenta las situaciones difíciles. Ahora, debemos ser también muy realistas y no podemos creer que esta vida es perfecta. Debemos saber que esta vida es injusta, que esta vida golpea duro y entonces debemos pedirle al Señor que nos capacite para enfrentar todas esas dificultades de la misma vida. También es cierto que muchos de los dolores del ser humano es en consecuencia a sus decisiones equivocadas. Y finalmente, recordemos que muchas personas en el pasado, grandes y pequeñas, creyeron que habían venido a este mundo para vivir eternamente y hoy no están. Eso quiere decir que ese es un mundo pasajero y que la vida plena y perfecta se encuentra al lado de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto y ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, porque todas estas cosas ya han pasado. Hoy hemos estudiado cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Gracias por suscribirte, gracias por darle me gusta y nos vemos en el próximo libro. Que el Señor Jesús te bendiga.